Buenas noches. El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso ya el pedido de facultades legislativas en todo lo que tiene que ver con defensa e interior. Y son varios temas. Uno es la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional de la Policía Nacional y de la carrera policial. Y ahí lo que se dice es que pues actualmente la estructura orgánica de la Policía Nacional no responde a las necesidades de mejorar la seguridad ciudadana, en fin. Y entonces habría que reestructurar o modificar la estructura de la Policía Nacional y también definir una carrera al interior de la institución. Luego hay un segundo tema que es la modificación del marco legal que establece el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú y a otras instituciones. Particularmente todo lo que se refiere a las reglas de enfrentamiento y empleo de la fuerza, dada la especial naturaleza de las operaciones militares. Y señalan acá que existen una serie de obstáculos que limitan el accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los remanentes del terrorismo, por su evidente alianza con el tráfico ilícito de drogas, por lo que resulta necesario dotar el marco legal que permita una efectiva participación de las Fuerzas Armadas en las acciones de interdicción del tráfico ilícito de drogas. Esto es importante, sin duda. Luego se habla de la necesidad de establecer relaciones de jerarquía y dependencia entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las zonas como el BRAE, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el comando operacional, para que haya mando único, efectivamente. Luego otro tema es el de la reforma del sistema de seguridad y defensa nacional. Más allá se plantea también asuntos que tienen que ver con la carrera militar. Luego la creación de un ente central de compras para la defensa nacional. Luego legislar también en materia de reforma del régimen remunerativo y de pensiones del personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El viejo tema que todavía no termina de resolverse. Y finalmente, en materia de reforzamiento de la estrategia en el control de los insumos químicos utilizados en la elaboración ilícita de drogas. Esto tiene que ver con las facultades, por ejemplo, de la SUNAT en el establecimiento de ese sistema de control de insumos químicos. Bueno, es un paquete muy importante, sin duda, para el cual está pidiendo facultades legislativas el Ejecutivo. A nuestro juicio, el Congreso debería conceder esas facultades, pero por supuesto, sabemos perfectamente que el Congreso mantiene la capacidad de fiscalizar y de revisar las normas que se dan al amparo de esas facultades. Serán, como sabemos, de acuerdo a la Constitución, con cargo a dar cuenta al Congreso. El Congreso pues puede revisarlas, modificarlas, cambiarlas o derogarlas. Bueno, el fin de semana pues el inefable Gregorio Santos, el presidente del gobierno regional de Cajamarca, lo dijo el sábado, que ya lo había dicho también el viernes, que ha llegado a su punto final la labor de los facilitadores en el proyecto Con, es decir, ha cortado el diálogo que en realidad nunca llegó a producirse, pero obviamente hay que buscar pretextos para cortar el diálogo. Tenemos declaraciones de Jorge Vergara, presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, sobre esto. Adelante. Eso nuevamente una actitud en todo caso infantil o una actitud simplemente de pretexto. ¿Cómo es posible que frente a un estado de emergencia, un acto donde realmente hay intermediarios independientes, de buena fe, como son dos sacerdotes, que en este caso han sido aceptados por todos, con un simple hecho de esta naturaleza ya se corta el diálogo? Yo creo que eso habla por sí solo de cuáles en realidad los objetivos de estos señores. Sus objetivos no son el agua, no son el medio ambiente, señores, sus objetivos son políticos. Y es un grave peligro para Cajamarca que haya infiltración de grupos radicales, porque estos quieren simplemente alejar la inversión y convertirlos en un país paria, un país de pobreza. En cuanto a la actitud del presidente regional y de todos sus seguidores, soberbia, soberbia, soberbia.
Si hay un estado de emergencia, señores, no se ha hecho para reprimir a la gente, porque ustedes son testigos que a nadie se lo está reprimiendo. Cada quien está haciendo sus actividades normales. El estado de emergencia significa una actitud de prevención frente a marchas y a coacciones que hemos visto que se ha hecho contra los comerciantes o contra los transportistas. Al señor Santos en todo caso se lo debe obviar porque él mismo se está deslegitimando. El presidente regional se está deslegitimando con sus acciones y él no representa al pueblo de Cajamarca. Lo repito, él no representa al pueblo de Cajamarca porque no está gobernando. Él está haciendo proselitismo político. No vemos obras importantes. Monseñor Bambarén también cuestionó la soberbia del presidente regional de Cajamarca y dijo que ya no se puede confiar en una autoridad que utiliza pretextos para romper las conversaciones. Y incluso el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva, que es el presidente de San Martín, normalmente pues muy comedido, exhortó a los alcaldes de Cajamarca a alzar su voz, dijo, que alcen su voz ante la decisión de Gregorio Santos de negarse al diálogo. No es posible que un pequeño sector decida por todos los ciudadanos, dijo César Villanueva. Bueno, ya esto es una especie de consenso nacional, ¿no? Esta persona actúa efectivamente en función de sus propios intereses políticos y no le interesa para nada lo que esté pasando en Cajamarca, ni el desarrollo de Cajamarca, en fin, y los intereses nacionales, por lo demás. Bueno, dicho sea de paso, un artículo de Ricardo Uceda en La República muy interesante acerca del tema de finalmente cómo así se decidió prorrogar el estado de emergencia en Cajamarca. Dice que la prórroga fue justificada por el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, con la necesidad de mantener el orden público. Pedraza pidió a los opositores al proyecto Conga un gesto político, una expresión de seguridades de que no habrá violencia para revisar la medida, pero Santos insinuó más protestas. A comienzos de la semana, el premier Jiménez habló telefónicamente con Monseñor Cabrejos, quien le explicó que no era conveniente para el diálogo que se prorrogara el estado de emergencia en Cajamarca. Jiménez estuvo de acuerdo, pero con el paso de los días cambió de posición. El miércoles primero, Jiménez llamó a Cabrejos para decirle que el gobierno necesitaba ciertas seguridades políticas, de que la violencia no se fuera a desbordar en el departamento. El gobierno tenía informes de movilizaciones que se desarrollarían durante la segunda semana del mes. ¿Sería posible obtener de Santos una declaración que asegurara que habría buen clima social? Cabrejos llamó a Santos para sugerirle firmar una declaración conjunta que expresara buenas intenciones de diálogo y sin violencia. Le dijo que con este gesto el gobierno restablecería las garantías suspendidas en el departamento. Bueno, pero Santos finalmente dijo que no podía firmar ese documento, etcétera, etcétera. Y ahí está la propuesta de carta conjunta, está graficada en el Diario de la República. Es la historia de qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Hugo Díaz, miembro del Consejo Nacional de Educación, para, en fin, determinar este proyecto de ley de desarrollo docente que ha enviado, que está preparando, que ha aprobado el Ejecutivo. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Mejora o no mejora la ley de carrera pública magisterial? En fin, luego vamos a estar con Juan Carlos Cortés, que es presidente ejecutivo de Servir, para hablar de una gran reforma que se viene en el país, en el Estado en particular, es la reforma de la carrera pública en general en todo el Estado. Y finalmente vamos a estar con Farid Cajat y el embajador Eduardo Ponce, para comentar un artículo del embajador Osvaldo de Rivero que señala que Chile podría provocar un incidente para obligar al Perú a negociar por encima o al costado o antes que el fallo de La Haya. Regresamos.